Bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Inconsciente Femenino, en el que vamos a hablar de liberarnos de las corazas emocionales, la magia del breathwork y la metáfora del sótano. Los objetivos teóricos que tengo con este episodio son dos. Uno, que entiendas a qué me refiero con esto de corazas emocionales. Si me sigues desde hace algún tiempo habrás visto que hablo muchas veces de liberarnos de nuestras corazas y te voy a contar un poco más de qué va esto. Y el segundo objetivo es que entiendas a nivel un poco más teórico cómo funciona esto del breathwork. Y lo voy a hacer a través de la metáfora del sótano. No sé si sabes que inconsciente femenino ocurre en un lugar que es una casita en el bosque y me gusta contar la historia de distintas partes de esta casita y una parte muy importante que todos y todas tenemos es este sótano. Así que vamos a ir de lleno en este tema. Soy Annette Manubens y te doy la bienvenida al podcast de Inconsciente Femenino. Es un rincón para empresarias y para emprendedoras que están comprometidas de verdad a liberarse de todas las corazas que hacen que no puedan expandir su negocio como quieren porque se están frenando a sí mismas. Y este es tu lugar si crees y estás convencida de la importancia del desarrollo personal para el crecimiento profesional. Y antes de empezar, me gustaría contarte una historia mía totalmente personal. Y es que hace ya mucho tiempo, me acuerdo que habíamos quedado con un amigo y una amiga y ellos habían estado en un retiro de, creo que era de Tantra, y nos habían contado lo que habían hecho ahí. Y me acuerdo que, bueno, que me llamó mucho la atención como ellos empezaron a hablar de la energía femenina, la energía masculina, y por aquel entonces yo no tenía mucha idea de qué se trataba y tenía muchas malinterpretaciones de estos conceptos. Y me acuerdo que una parte de mí se sintió un poco indignada porque oía que a mi amiga le habían hecho como ponerse en este rol más femenino de recibir y de crear espacio, como sí, características más femeninas, y yo me saltaba la parte feminista de mi interior y decía, es que las mujeres no somos eso y no sé qué. Y desde luego no tenía todavía integrado todos estos temas, no había profundizado para nada en que la energía femenina y masculina es independiente de la mujer y del hombre, que no tiene que ver con si nos consideramos mujeres o hombres, todos y todas tenemos las dos energías en nuestro interior. Esto yo todavía no había oído hablar de ello o no le había prestado atención. Estaba en modo muy feminista, luchadora por las mujeres y no me interesaba. Y me acuerdo que mi marido me dijo algo que me hizo daño, porque me dijo como, creo que ahí tienes mucho que explorar. Y yo en mi enfado decía como, ¿de qué hablas? No, bueno, todo barreras y que no tenía razón, ¿no? Y fue poco tiempo después que me quedé embarazada por primera vez y yo tenía mucho miedo a parir. Era algo como, bueno, yo quería quedarme embarazada, yo quería tener hijos, hijas, pero el proceso de parir, de cómo sale todo eso, había oído muchas historias de dolor, como oímos todos y todas en nuestra cultura, ¿no? De ver las películas, de, bueno, no hace falta que entremos en detalles en este punto, en este episodio, ¿no? Pero el parto se asocia mucho al dolor y yo pues tenía miedo a vivir ese proceso. Entonces, pues como algo que realmente me guía en la vida es que si hay un miedo, allá vamos, es como una brújula para mí el saber aquí hay un miedo, pues entonces hay algo que profundizar, que explorar, que integrar. Así que me puse a tope a investigar, a profundizar en este miedo. Y probé distintas cosas. En esa época también me estaba formando en distintas corrientes, en trauma, en terapia sistémica, en danzaterapia, y estaba como explorando de por sí mucho mi desarrollo personal. Pero lo que me ayudó más a encontrar la clave del asunto fue la hipnosis. Me estaba preparando con hipnoparto para este parto, para no tener tanto miedo. Y a partir de estas visualizaciones, de esta hipnosis que estaba haciendo, me empecé a dar cuenta de que para mí el útero, bueno, primero que no tenía ni idea sobre este órgano tan potente, no tenía ningún tipo de conexión, de vínculo, de contacto con mi útero, con mis ovarios. También tenía mucho dolor cada vez que me venía el sangrado. Era como todas mis asociaciones eran más bien negativas. Esto a nivel consciente. Pero a nivel inconsciente, cuando empecé a profundizar en estas hipnosis, me di cuenta de que cuando visualizaba a mi bebé en mi útero, el útero era para mí un lugar
muy frío, un lugar inhóspito, era como de metal. Cuando me imaginaba el cérvix era como una cremallera, nada acogedor, nada agradable, incluso me producía mucha pena, mucha lástima, incluso rabia que mi hijo estuviese creciendo en un órgano que yo en mis asociaciones inconscientes visualizaba así, ¿no? Era como, wow, debería ser como un lugar acogedor en el que estoy creando vida, pero para mí, por mucho que conscientemente me hubiese gustado tener estas asociaciones y ver el útero como este lugar, realmente no era lo que a nivel inconsciente tenía. Y darme cuenta de esto fue todo un proceso en sí, ¿no? Aparte del embarazo trajo muchos temas, pero este fue el tema central más importante, diría yo, porque es el que me trajo la motivación a ponerme realmente a profundizar en este tema de la energía femenina y la energía masculina, a conectarme con mis órganos sexuales creativos, con el útero, con los ovarios, con los senos, con todo mi cuerpo de mujer y a finalmente amigarme con mi energía femenina. Y esto fue lo que ha empezado, justo ahí empezó como la semillita de lo que ahora es este movimiento, es mi negocio, es inconsciente femenino. Para mí diría que el mayor autosabotaje hasta ahora, autosabotaje entendido como frenarnos a nosotras mismas en la vida y en el negocio, fue pasarme tanto tiempo de mi vida renegando, huyendo, teniendo esta energía femenina congelada, porque es de lo que me di cuenta, esta visión, esta idea que tenía del útero era un lugar frío, inhóspito, y es porque todas las partes internas que representaban las distintas cualidades de la energía femenina, no todas, pero casi todas, estaban totalmente congeladas en mi interior. Y te cuento esto porque durante el embarazo trabajé de distintas maneras. El foco era el miedo al parto y vamos, lo superé con creces. De hecho, al final fue incluso demasiado potente todo lo que ocurrió porque mi parto estaba preparado para ser en una casa de partos y al final, pues en mi estado de hipnosis me metí y no llegué a salir de casa. Fue un parto no planeado en la bañera de mi casa porque estaba tan cómoda en este proceso que no quise salir de casa y por suerte pues pudieron venir las matronas más o menos a tiempo, justo en el último momento antes de empujar. Pero bueno, esta es otra historia. Lo que voy con esto es que todo esto que viví en el embarazo y en el parto, puso una semillita de, ok, voy a profundizar de verdad en el tema de la energía femenina y qué es lo que he estado renegando de mí misma tanto tiempo. Y fue a través de un sistema de breathwork en concreto, que es en el que ahora estoy formada, el sistema de respiración ovárica, alquimia femenina y de pulso trántico. Son dos sistemas en concreto, pero el que más utilizo es el de respiración ovárica, alquimia femenina. Y es un sistema creado por Sayiba Hurtado, que si no la conoces te la recomiendo un montón. Para mí es como siempre digo que es como la única gurú a la que sigo. Ella no se considera gurú, pero yo creo que se entiende, es como cuando la oyes hablar, tiene una sabiduría, es como que entiendes todo y no entiendes nada. Y este punto justo es el que me inspiró, me llena el corazón cada vez que la oigo, pero también me creó dificultades a la hora de transmitir este sistema. Yo me formé, estuve mucho tiempo respirando, formándome en este sistema y me di cuenta, una herramienta muy potente porque utiliza toda la energía de nuestros órganos sexuales creativos, nuestros órganos femeninos, el útero, el ovario, los senos, utiliza toda esta energía creativa para lo que queramos nosotras al fin y al cabo. Y a mí me cambió la vida, pero por un lado me parecía como muy difícil de explicar qué es lo que estaba ocurriendo y creo que es algo que le pasa a muchas personas que se adentran en este sistema, que es como estamos acostumbradas a desde la cabeza, desde lo racional, entender lo que nos está ocurriendo. Cuando nos empiezan a ocurrir cosas que no podemos ordenar, crea una cierta sensación de miedo, de desorden y por eso... Bueno, yo cuando viví este proceso me pasó mucho y me creaba cierta resistencia el yo transmitir estas herramientas a otras personas, porque era como, bueno, es que si no voy a poder, yo cuando utilizo mis herramientas más psicológicas o más de psicoterapia corporal, aún así
aunque sean cosas que a veces pues, son muy inconscientes, siempre tengo como mis modelos de fondo en el que lo entiendo todo. Y en este sistema en concreto también tengo mis modelos de fondo, ¿no? Porque se utiliza mucho la medicina, o sea, Sayiva, la creadora de este sistema de respiración, es ginecóloga formada en la corriente de medicina tradicional china y es lo que nos ha enseñado. Yo sé ver las cosas que van ocurriendo cuando estamos haciendo breathwork desde distintos puntos de vista, pero aún así es como muy abstracto, muy intangible. Y esto me creó durante varios años resistencia a transmitirlo. Y ahora, poco a poco, en Detrás del telón, en su versión individual y un poco antes empecé, he ido compartiéndolo uno a uno con clientas y viendo que mis miedos eran infundados, que aunque sea algo realmente intangible, sí que sé ponerle un marco, un contexto. Incluso he visto cómo mis clientas se nutren mucho de, pues, la visión general que tengo y cómo les puedo explicar cosas que no tienen tanta explicación. Y una manera de explicar para mí lo que ocurre cuando estamos haciendo breathwork es que nos liberamos de nuestras corazas. Y aquí vamos al punto. ¿Qué es una coraza? Cuando hablo cuando me pongo un poco el sombrero o las gafas más de psicóloga, de terapeuta, y hablo más desde este otro punto de vista, a lo mejor menos intangible y más desde la psique, desde lo racional, desde los mecanismos de defensa, hablo de mecanismos de defensa. Cuando hablo de las partes internas, es como estas partes internas, estas saboteadoras internas que están como protegiendo algo que no quieren que sintamos, al fin y al cabo, como las saboteadoras internas están detrás de una puerta y esa puerta nos lleva a otra parte o a cierto dolor que no queremos sentir y que pusimos como un muro cuando éramos pequeñas normalmente, también cuando éramos más mayores, pero suele ser en la infancia, para no sentirlo. Y esto es el concepto de mecanismo de defensa, ¿no? Que viene de la psicología. Cuando hablo de corazas es lo mismo, hace alusión a lo mismo, pero más desde una perspectiva corporal o energética. Y me gusta imaginarlo cuando estamos haciendo respiración ovárica, alquimia femenina, lo que estamos haciendo es moviendo mucho el cuerpo, oxigenando, ¿no? Estamos trayendo aire a nuestro cuerpo a la vez que estamos moviendo el cuerpo mientras respiramos. Y trabajamos de alguna manera directamente con distintas zonas del cuerpo, con los chakras. Y estos son como puntos energéticos, ¿no? Y a mí me gusta imaginarme que tenemos como canales energéticos, pueden ser los meridianos, si lo vemos desde la medicina tradicional china, o pueden ser, pues si te puedes imaginar como carreteras que conducen energía. Y hay puntos en los que hay como atasco, hay como bloqueos. Y cuando se bloquea mucha energía por los distintos temas, al final es por lo mismo, es por emociones que no hemos sentido, es por dolor, sí, sobre todo emociones que no hemos querido sentir, pues se acumula esa energía y no fluye, no fluye, no fluye y empezamos como a crearnos una coraza que hace que no sintamos. Entonces yo realmente cuando hablo de corazas emocionales me imagino como si fuesen como capas de eso, de coraza, de metal, que hace pues que no tengamos a lo mejor tanta movilidad en la zona, que no tengamos tanta energía que llega a esta zona, que los órganos, por ejemplo, la coraza del corazón es muy frecuente, ¿no? Y que hace que al final no podamos sentir y no podamos crear desde el corazón. O la coraza sexual es que no podamos utilizar toda esta energía sexual creativa porque no estamos en contacto con ella. Entonces esta es la manera más fácil que a mí me viene de gráficamente explicar qué es una coraza emocional. Es que te puedes imaginar toda esta zona de tu cuerpo como con una coraza metálica que hace que no te puedas mover porque te pesa, que no puedas conectar con todo lo que hay debajo, con todo el potencial debajo de estos órganos y de estas glándulas, al fin y al cabo. Y para meternos un poco en cómo funciona esto del breathwork, me gustaría que supieses, y lo sabes, que todas y todos tenemos un impulso interno hacia la integración, no me gusta mucho hablar de sanación, pero sé que se usa mucho el concepto hacia la sanación, hacia la totalidad, podríamos decir. Y es como tu cuerpo, cuando tienes una herida, no tienes que decirle lo que tiene que hacer, sabe curar esa herida, sabe cicatrizar. Tu psique, en el fondo, también sabe cómo liberarse, cómo reinterpretar, cómo integrar tu pasado.
en el fondo, si dejamos el control, si dejamos de aferrarnos a este lado racional que lo quiere controlar todo, a la controladora interna, en el fondo esa sabiduría la tenemos en nuestro interior. Lo que pasa es que no somos capaces por lo general de soltar ese control y darle el relevo al cuerpo y a todos estos procesos internos, este impulso natural hacia la integración que tenemos todos y todas. Y a mí me parece que el breathwork es lo que consigue. Es como de respiras tan rápido, te mueves tan rápido, sigues las palabras de la persona que te está guiando, en este caso yo, y al final ocurren cosas en tu interior que no tienen explicación y que no puedes ponerle orden en el momento. Luego, después del tiempo, sí, pero en el momento te viene una memoria, te viene una sensación, te vienen cosas que no tienen a lo mejor mucho sentido y eso es lo que a mí me creaba resistencia a la hora de transmitir esta herramienta. Era justo el no poder darle sentido a todo, a mi experiencia y menos a la de mis clientas. Y justo ahí está la clave y es lo que me he dado cuenta de que es cuando dejamos de querer mantener ese control y dejamos a este impulso interno, corporal e instintivo que deje que las cosas que tengan que ocurrir van a ocurrir, que la energía se mueva hacia donde tenga que mover, que no tengamos que entender todas las mini memorias, los flashbacks que a veces nos vienen, las sensaciones, que no tengamos que ponerle a todo orden racionalmente, sino aprender a confiar que lo que está ocurriendo es justo lo que necesitamos. Y esto se dice muy fácil, pero no se integra tan fácilmente, lleva un tiempo y por eso me parece increíble esta técnica, porque cuando conseguimos rendirnos a no tener que tener el control sobre todo, cuando respiramos y conseguimos rendirnos a que de respirar, de movernos, no podemos pensar más, ¿no? Es como que tenemos estas partes internas que siempre quieren estar aferradas a pensar, 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 en controlarlo todo y cuando respiras tan rápido, estas partes se callan y ahí es cuando ocurre la magia del breathwork, que es tu cuerpo toma el relevo y hace lo que tiene que hacer para tus bloqueos energéticos, tus bloqueos emocionales, para que todo vaya encontrando su lugar, vaya reorganizándose y se ordene. Y al final es eso, es conseguir, yo creo que es el punto clave, es conseguir que nuestra mente se calle, se aparte y que nuestro impulso, nuestro poder interno, esta cualidad de nuestro cuerpo de sanarse a sí mismo, actúe. Y para esto es importante que tengamos confianza en el proceso, en la persona que nos acompaña y al fin y al cabo en nuestro poder interno, nuestra sabiduría interna. Y me gustaría contarte a través de la metáfora del sótano por qué amo tanto esta técnica tan potente, por qué amo el breathwork. Y para ello me gustaría que te imaginas pues, que toda tú eres una casa con distintas habitaciones. Unas habitaciones tienen luz, otras están a oscuras. En tu casa interna, en las habitaciones con luz están las partes con las que te identificas, con las que dices, esta soy yo. En las partes oscuras están las partes de las que no tienes mucha constancia o que incluso rechazas o te dan miedo. Y hay distintas partes pues, más comunes, ¿no? El salón es la parte en la que las partes que están en ese momento activa, que dialogan las partes y hay también un sótano. Ya te digo que en la casita de inconsciente femenino, que al fin y al cabo es como la representación de esta metáfora de que todos y todas somos una casa, nuestro negocio es una casa, ocurre en esta casa interna que todos y todas tenemos, pues en inconsciente femenino hay escaleras hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba todo el rato y cuando bajas las escaleras te encuentras con un sótano. Es un sótano más o menos amplio, depende de la persona, en el que están acumulados un montón de objetos familiares, de reliquias, objetos tuyos, ¿no? De las cosas que tus partes internas, las distintas y distintos habitantes de tu casita interna ya no necesitan ni han bajado ahí al sótano, y también objetos que no vienen de ninguna de tus partes internas, sino que vienen pues, de tus antepasados, de lo transpersonal, ¿no? El caso es que este objeto está normalmente a rebosar de objetos, porque no nos hemos. Depende, ¿no? Algunas personas más, otras menos, depende de cuánto tiempo lleves metida en el mundo del desarrollo personal, pero por lo general siempre hay objetos que podríamos sacar que realmente no necesitamos, que nos liberarían de espacio y que simplemente consiste en tomarnos el tiempo y crear esos espacios de poder ir al sótano
y liberarnos de las cosas y las cargas que no necesitamos, el famoso soltar. Hay algo que es un inciso que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene algo que ver, es que bueno, yo vivo en Alemania, en Berlín, y hay dos conceptos que me gustan mucho que yo no he podido encontrar una palabra, o en palabras, solo una palabra y no una frase para explicarlo, que hablan sobre un poco esto. Y una es ausmisten, que consiste, es como un verbo que se refiere a soltar algo que no necesitas, ¿no? Y es un verbo y existe solo para eso. Y a mí me inspira mucho, ¿no? Que esté tan integrado. Es algo que se dice mucho, es que esto lo tengo que, lo tengo que soltar, ¿no? Y es en concreto para objetos que no necesitas. Y ellos también tienen en primavera un Frühjahrsputz, que es como un concepto que quiere decir, bueno, cuando llega la primavera, esto no sé por qué es en primavera, pero cuando llega la primavera, a lo mejor porque viene más la luz y se ve más la suciedad y todo esto, creo que es por ahí. Es como el tiempo en el que todo el mundo hace esto, el Frühjahrsputz, y no sé si todo el mundo, pero es como, está muy integrado, lo oigo mucho, y es como la época de mirar qué es lo que vamos a soltar. Y bueno, realmente me parece como una inspiración y quería meterlo por ahí, comentártelo, pero bueno, volviendo a la metáfora del sótano. ¿Te puedes imaginar cómo cuando estás en tu casita interna, cuando tus distintas partes, esto es un poco, yo a veces me lo imagino como los Sims, esta casita interna, no sé si jugabas a los Sims, yo sí, era muy fan, y por eso me imagino que es como una especie de videojuego en la que las distintas partes internas están haciendo su vida, están haciendo sus cosas, interactúan, no interactúan, tienen sus habitaciones, y hay veces, esto no ocurría así en los Sims, pero así me lo imagino, en lo que entramos en contacto con una parte de interna, entra en contacto con un objeto, ¡pum! Y de repente aparece en el sótano. Entra en contacto con una emoción, con una situación, con una historia, con una persona que activa una herida emocional sin integrar y se va directa al sótano, que es como este lugar en el que está toda la historia, todo el archivo relacionado con esta herida emocional sin integrar. Y déjame decirte una cosa, la idea de que nuestras parejas, nuestras personas más cercanas reflejan como todas nuestras heridas emocionales sin integrar, ya te digo que herida emocional al fin y al cabo es trauma, la palabra trauma nos da miedo, pero es lo mismo, um, está más integrado en nuestra cultura, ¿no? Es como tenemos más conciencia de cuando estamos con una pareja, es normal que se activen nuestras heridas porque estamos proyectando las cosas que no tenemos integradas. Y lo mismo ocurre con tu negocio. Tu negocio también refleja una y otra vez todas tus heridas emocionales sin integrar. Y por eso me parece importante hablar de esto en este contexto de emprendimiento y de mundo de mujeres emprendedoras y empresarias. Porque muchas veces nuestras partes internas entran en contacto con este objeto, se van al sótano y ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir pues cuando nos sentimos hundidas porque, no nos han porque hemos ofrecido un presupuesto y no nos han contestado, cuando estamos procrastinando, todo esto tiene que ver con estos objetos que tocamos que nos llevan otra vez a la herida emocional sin integrar. Cuando entramos en estos patrones que repetimos una y otra vez, como puede ser la procrastinación, como puede ser el no tener una visión clara, el no comprometernos, como puede ser el perfeccionismo, la autoexigencia, todas estas maneras de sabotearnos a nosotras mismas, estamos yendo directas al sótano. Y luego, bueno, pues nos damos cuenta de que estamos ahí, subimos las escaleras y volvemos a seguir con nuestra vida. Pero muchas veces no nos damos cuenta y estamos tocando objetos que nos llevan directamente al sótano una y otra vez. Y el sótano es como este lugar en el que hay como más, no sé si decirlo basura, hay una cliente que tenía una parte interna que era algo así como basura, que me pareció como muy gráfico de este concepto también. No sé si sería basura la palabra idónea, porque al fin y al cabo son experiencias muy potentes. Basura tiene una connotación más negativa y son cosas que si integramos tienen tesoros muy importantes. O sea que estoy ahí buscando el término, pero te puedes imaginar cosas que realmente no necesitamos y que cuando estamos en un sótano o en una sala con muchos objetos, muy abarrotada, no tenemos libertad de movernos. Te puedes imaginar como si tu sótano interno fuese
meterse en estanterías y estanterías llenas de objetos, como yo leía Harry Potter y me acuerdo no me acuerdo ya de las salas, ¿no? Pero que en mi imaginación había como estas salas en las que había estanterías con un montón, hacia hasta arriba del techo con muchos objetos, y te puedes imaginar que si entras a un sótano así, si tu sótano es así, a la mínima que te muevas se va a caer algo, y no quieres que se caiga porque es como una reliquia familiar, que es como supuestamente tiene mucho valor, pero en el fondo te crea un peso porque no sabes qué hacer con ello, porque ya no lo vas a vender, porque ya es como ocupa espacio, sin más. Y eso es lo que ocurre con nuestras emociones y con nuestra historia, al fin y al cabo. Y si estamos en un sótano así, ¿qué podemos hacer para sentirnos más libres en este espacio? En este espacio en el que están guardadas todas nuestras experiencias un poco más dolorosas quizás, ¿no? Tenemos 3 opciones. Y la primera sería tener menos objetos, es decir, liberarnos de estos objetos que están aquí, ¿no? Es tomarnos este tiempo, este Frühjahrsputz del que te hablaba, cada primavera voy ahí y me libero de 10 objetos que llevo sin tocar 10 años, 20 años, 30 años, los años que tengas. Y para tener menos objetos, yo lo que hago con mi método es trabajar con las partes internas. Esto es lo que nos ayuda mucho a liberarnos de objetos que no necesitamos. Y el breathwork, el sistema de respiración ovárica, ayuda, sin que sepamos exactamente cuál es el objeto, estamos liberándonos de estos objetos que no necesitamos. Entonces, el breathwork ayuda para liberarnos de objetos de este sótano interno. Otra opción que tenemos para crear más espacio y poder movernos con más facilidad en la vida y en nuestro negocio es tener más espacio. Si nos pusiésemos a hacer obras en este sótano y ampliásemos o creásemos otro sótano al lado, tendríamos más espacio. Y esto, en mi manera de enfocar, en mi método, es expandir la capacidad de nuestro sistema nervioso. Se habla mucho de la regulación del sistema nervioso, pero una cosa es la regulación y otra cosa es la expansión. Esto es mucho lo que trabajo con mis clientas. Y el breathwork, la respiración ovárica, nos ayuda a crear este espacio, a expandir la capacidad de nuestro sistema nervioso sin que nos estemos dando cuenta de que lo estamos haciendo. O sea que estamos creando un sótano más grande, estamos también liberándonos de objetos. Y la siguiente opción, la tercera vía, sería dejar de tener tantos objetos dentro, dejar de meter los objetos ahí, sino liberarnos de ellos antes de tener que ver qué hacemos con ellos, ¿no? No hacer eso de, bueno, es que tengo tantas cosas en mi habitación, lo voy a meter al sótano, sino liberarnos de ellos antes de que acaben en el sótano. Y esto, en mi manera, en mi método, es la regulación del sistema nervioso, y el breathwork también nos sirve para regularnos de esta manera. Incluso si me sigues por Instagram verás que con frecuencia pongo vídeos de yo haciendo este método de breathwork, y muchas veces se me ve como moverme yo sola, como temblar. Esto es justo esa regulación del sistema nervioso, como igual que los animales, igual que la gacela que no ha sido cazada por el león, o sea que intentó el león cazarla pero al final no se la comió, no la mató, y se empieza a liberar ella misma temblando. No sé si alguna vez lo has visto en los documentales, ¿no? Que las gacelas o los animales tienen este mecanismo de liberarse de las tensiones acumuladas para que no se le hagan corazas, ¿no? Cuando nos conseguimos liberar de nuestras tensiones acumuladas de manera rutinaria, normal, entonces no se nos empieza a incrustar tanto, no se crea esta coraza. Pues cuando yo respiro es lo que me ocurre, es como que este estrés acumulado se empieza a liberar él solo. Y al principio me imponía porque no podía ordenarlo, porque no sabía de dónde venía, pero ahora es como es un lujo, se siente tan liberador, se siente tan placentero cuando me ocurre, y cómo me siento después, noto la diferencia total del antes y el después de esta liberación. Y esto tiene que ver con dejar de meter tantos objetos. Si tenemos nuestro espacio semanal, es mi propuesta, tanto detrás del telón como lo que hago yo, es una vez a la semana, esos 20 minutos, esa media hora, respirar, y te liberas de todos estos objetos, no los metes en el sótano, sino que los sacas directamente. Entonces, las 3 opciones para liberarnos de tener un sótano abarrotado de historias emocionales densas, profundas, que no hacen más que llevarnos a patrones y círculos viciosos de los que no conseguimos salir, es tener menos objetos, es tener más espacio y dejar de tener tantos objetos en el sótano. Y con el breathwork podemos hacer los 3 con la misma herramienta. Por eso me parece tan potente, y por eso
la transmito y quiero transmitirla más y más, y por eso te estoy hablando de esto, para ver si despierta tu curiosidad y te apetece empezar a probar este sistema conmigo. Si tienes curiosidad por mi manera de trabajar, por todo este tema del autosabotaje, de las corazas, te digo que estoy preparando un reto gratuito solo para algunas personas. Voy a ser un poco selectiva con quien entre para que pueda garantizar esta profundidad. Vamos a trabajar muy profundo durante 8 días. Es como un viaje de 8 días a este mundo de inconsciente femeninos para liberarnos del autosabotaje en el que vas a identificar cuál es ese techo tope que te está limitando y que está limitando al final que tu negocio crezca y que pueda expandirse con confianza y con claridad. Me parece que la confianza y la claridad son cualidades clave para que podamos liderar y expandir nuestro negocio, que a veces faltan, y a través del breathwork podemos conseguir esa confianza y esa claridad. Y al fin y al cabo, Inconsciente Femenino es un movimiento que busca que las mujeres nos liberemos de esas corazas que no necesitamos, que dejemos de protegernos el corazón, que dejemos de proteger nuestra intuición, que dejemos de la coraza aquí del tercer ojo, ¿no? Que dejemos de protegernos de sentir este poder creativo que tenemos, y que nos liberemos de esas corazas, nos permitamos conectar con quién somos realmente debajo de esas corazas, consigamos mostrarnos. Es la autenticidad tan famosa de la que se habla. Cuando nos quitamos las corazas, conectamos con nuestra autenticidad, y a partir de ese lugar auténtico podamos liderar los cambios que queremos ver en el mundo. El cambio que quiero ver en el mundo es que creemos entre todas un mundo más amable para todos y para todas, en el que no nos hagamos daño a nosotras mismas y en consecuencia no hagamos daño a los demás. Y si te ha gustado este episodio, sigue este podcast, que vienen muchos nuevos episodios, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.